Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Belén. Comentar que bueno, como dice Belén, esta es una clase introductoria a lo que va a ser el proyecto que venimos desarrollando desde el año pasado en Malva, que son seminarios que acompañan la exposición Tercer Ojo, que no sé si ya la vieron o no, pero bueno, aprovechamos y les invitamos a visitarla. Es una exposición que se inauguró en agosto de 2002. Como saben, los museos en general comparten esta deriva curatorial entre exposiciones temporales y también exposiciones permanentes. En este caso, Tercer Ojo es una exposición permanente porque de alguna manera expone la colección del museo, y en este caso en particular junto con obras de la colección de Eduardo Costantini, con lo cual es una oportunidad única tener piezas de artistas que no habíamos tenido en la Argentina con anterioridad y auspiciando diálogos, nuevos diálogos a partir de la colección y en torno a determinadas problemáticas o momentos de la historiografía del arte que revisitamos a partir de este guión curatorial que fue liderado por Marita García, que está aquí presente, y con quien trabajamos junto con Belén Charpentier este nuevo seminario que va a dar a luz el próximo lunes, que va a comenzar el lunes con la clase de Georgina Glusman. Bueno, yo un poco la idea de este encuentro es hacer un repaso un poco por lo que es este seminario. Por un lado, señalar que es un programa público que sigue, digamos, debatiendo ciertos conceptos que nos interesa, digamos, seguir repensando en el ámbito del museo, como el de arte latinoamericano, el de arte moderno, el de arte contemporáneo, ¿no? Y algunos otros más que van apareciendo en las distintas clases que van a proponer los docentes. El año pasado nosotros hicimos un recorrido. Bueno, acá voy a mostrar una imagen de lo que es el ingreso de Tercer Ojo, pero me interesaba, digamos, no partir, digamos, de una mirada frontal de la entrada hacia la colección, hacia la exposición, sino más bien proponer esta articulación entre lo que es Tercer Ojo como exposición, la imagen de Frida Kahlo, que fue como un pilar para la conformación de este guión curatorial, y una imagen que la va a trabajar mucho más en su clase Silvia Dolinco, que es la de Beatriz González, que es la que ven en el fondo. Estas tres perspectivas de la muestra nos permitan revisar, digamos, algunos de los diálogos que nosotros proponemos en estos recorridos que venimos auspiciando ya desde el año pasado con el curso Habitar y Transformar el Arte Latinoamericano, y que en este caso vamos a seguir trabajando. Y acá voy a mostrar algunos de los núcleos en los que se divide la exposición. O sea, la exposición está trabajada a partir de dos núcleos centrales, que son Habitar y Transformar. Dentro de esos núcleos vamos a visualizar un recorrido que va a trabajar sobre determinadas temáticas, problemáticas, pero también a partir de ciertas figuras que son ícono para la colección del museo y para la trayectoria de este museo en estos últimos más de 20 años ya. Entonces, los núcleos son Habitar el límite, Habitar la tierra, Habitar la ciudad, Habitantes. Aquí están, digamos, organizada la planta. En este momento no nos encontramos, digamos, los núcleos que pertenecen, uno de los núcleos que pertenece a Transformar ya no se encuentra en exposición porque la muestra inauguró en agosto de 2022, va a permanecer abierta al menos todo este año. Y la idea es que este año justamente van a haber algunos cambios, ¿no?, en el recorrido de la colección. Y esto va a ser muy fructífero para poder visualizar, digamos, a partir de las clases de los docentes, renovar los contenidos que nosotros trabajamos el año pasado, ¿no es cierto? Entonces acá está la segunda zona, ¿no?, de los núcleos de esta exposición: transformar lo social, transformar la realidad, transformar el dispositivo, transformar la vida y la muerte, transformar el cuerpo y transformar la palabra, que es el núcleo que les decía, transformar la palabra, que es el que, digamos, ya no está más en exhibición. Entonces,
un poco a partir de este recorrido del año pasado, bueno, además de producir, digamos, este guión curatorial, se acompañó con una publicación, o sea, la muestra, está disponible esta publicación en el museo, que es una publicación que es una suerte de guía, digamos, para poder ver todas las obras que forman parte de este recorrido, y tienen fichas, digamos, de investigación, pequeñas fichas, a través de las cuales podemos ver las trayectorias de los artistas y contextualizar las piezas que están en exhibición. Pero a partir de, digamos, este recorte, tanto la conformación de este guión curatorial y también la publicación, para nosotros no son suficientes para poder ampliar, ¿no?, los contenidos que se cristalizan en estos recorridos posibles que podemos hacer en la exposición Tercer Ojo. Y un fundamento para poder seguir repensando, digamos, la exposición es poder hacer este programa público, que es este nuevo seminario que nos convoca. En este caso, la primera imagen, digamos, de entrada a la muestra, además de la anterior, acá ya estamos en sala, ¿no? Esta es una imagen de Habitar el Límite, donde nos encontramos con una obra la obra de María Martins, la obra de Liliana Porter y la obra de Emilio Petoruti. Me gustaba pensar en que este año focalizamos más en una mirada en diagonal y no tanto en una mirada cronológica, una mirada secuencial. Un poco nos inspiramos en la posibilidad de proponer discusiones que estén abordadas a partir de núcleos temáticos. Por eso el seminario se va a dividir en 4 módulos. Cada módulo va a estar conformado por 3 clases cada uno y cada módulo va a estar dictado por un único docente, a diferencia del año pasado, que tuvimos a 32 docentes, ¿no? Algunos de los cuales son, bueno, Adriana Armando, María Laura Rosa, Isabel Plante, Guillermo Fantoni, Ana Longoni, bueno, reconocidos especialistas del ámbito de la curaduría y de la historia del arte, historiadores del arte y curadores, que propusieron estas 32 clases que fueron, la verdad que fueron un lujo para nosotras y para todo el público, la audiencia, que pudo disfrutar de estas clases porque nos permitieron ampliar los contenidos justamente y las discusiones que nos instaron a la producción de ese guión curatorial. Y se trabajó fundamentalmente sobre algunas de estas cuestiones, ¿no? Un poco para hacer un repaso. Figuras pioneras del arte latinoamericano, trabajamos con Frida Kahlo, trabajamos con Torres García, trabajamos también con Edgardo Antonio Vigo, con Guillermo Cuitca. Nos propusimos revisar también nuevamente la figura de Tarsila do Amaral. Bueno, además de esas figuras en las que hacíamos mucho hincapié, nos interesaba poner en escena el rol protagónico que han tenido el legado prehispánico, ¿no?, las culturas antiguas americanas, en la producción de los artistas modernos y contemporáneos. Entonces pudimos ver, por ejemplo, a través de trabajos como el de Jules Solar, pero también a través de trabajos como, no sé, en la sala Tercer Ojo, en la sala de Tercer Ojo, Habitar la Tierra, nos encontramos con varias obras que dan cuenta de este legado prehispánico, ¿no?, que antes decíamos el legado precolombino, ¿no?, de las antiguas culturas americanas. Después también trabajamos procedimientos y materialidades, que eso también en este año vamos a seguir abordando estas posibilidades, digamos, que ofrecen las obras para visualizar procesos, materiales, experimentación con los distintos lenguajes y en la construcción pictórica, objetual e instalativa, ¿no? También pudimos visualizar esto que yo llamo la dimensión performativa de la cultura visual en el último tiempo, ¿no? Nosotros consideramos que, por eso esto es un programa público que abre puertas para poder pensar, para poder recorrer, para poder leer, porque creemos que justamente la cultura no trata de algo estable, sino que se va transformando todo el tiempo. Se van transformando los conceptos, se va transformando incluso la obra, en tanto y en cuanto se reubican los espacios, va a generar
nuevas propuestas conceptuales. Y en ese sentido, lo performativo es la acción, ¿no? Es la continua transformación. Después también vimos la importancia que tiene el rol del archivo, ¿no? En las trayectorias de los artistas, que eso es muy fascinante y que seguramente los docentes lo van a volver a tomar, que es esto de encontrar una carta de un artista o un objeto particular que formaba parte de su archivo y poder contextualizarlo, poder visualizar qué lugar ocupa ese documento en la construcción de una narrativa, ¿no? Cómo nos ayuda a ver, o sea, las obras no son solamente lo que vemos, sino lo que está detrás de esa obra, ¿no? Todos los relatos que conforman esa obra. Y después los diálogos y variaciones entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? Eso a grandes rasgos fueron algunos puntos que trabajamos el año pasado en nuestro seminario. Acá muestro la sala Transformar el dispositivo de Tercer Ojo porque de alguna manera sintetiza esta idea de la transformación, o sea, de poder ir trabajando secuencialmente los contenidos e ir produciendo nuevas imágenes e ir transformando los formatos. Y en este caso, nosotros este año, por eso, si el año pasado trabajábamos con un docente por clase, ahora ya nos dedicamos a profundizar en ciertas cuestiones más temáticas o quizás iconográficas que van a ir apareciendo. Estamos en 2024, Un Tercer Ojo al Mundo es el seminario que les ofrecemos este año y que sigue siendo, ¿no?, un programa público que para nosotros es importantísimo dentro de nuestros programas, que continúa indagando en las reinscripciones de la colección del museo y de la exposición Tercer Ojo en el pensamiento contemporáneo, con todo lo que eso implica, ¿no?, para seguir generando pensamiento crítico. Las clases se proponen como cajas de herramientas, ¿no? Cada docente de hecho, algunos de los docentes están pensando, por ejemplo, Georgina Glusman, en trabajar glosarios, o sea, entregar a ustedes un glosario para poder profundizar en ciertos conceptos y en ciertos momentos. Una caja de herramientas sensibles y conceptuales, ¿no? No solo de aproximación a la información, sino desde una perspectiva sensible de acercamiento a la obra, para promover miradas situadas y expandidas sobre la cultura visual, ¿no? Las clases abordan el arte latinoamericano a partir de tópicos específicos que ponen en cuestión la construcción de narrativas que son, digamos que históricamente se han instalado como narrativas únicas. O sea, a nosotros nos interesa de alguna manera cuestionar esa historia canónica del arte, que incluso por eso el primer módulo del seminario va a trabajar mucho sobre eso, que es una historia del arte occidental, ¿no?, donde parecería que el arte latinoamericano se enriquece del arte europeo o del arte norteamericano y proponemos otro tipo de mirada. Cómo se enriquecen digamos, cómo a través de los viajes los artistas van inclusive proponiendo nuevos lenguajes, pasando, digamos, yéndose de sus propios países, los artistas latinoamericanos, cómo vuelven a sus propios países y proponen otras configuraciones conceptuales y materiales en sus obras, cómo su trabajo influye radicalmente, digamos, en la construcción de estas narrativas, ¿no? Entonces ahora vamos al primer módulo, que es Feminismos, prácticas artísticas en la diversidad, que es un módulo que va a dictar Georgina Glusman. Como dije antes, va a dictarlo a través de 3 clases. Georgina Glusman es especialista es historiadora del arte, especialista en arte y género, digamos, es realmente una persona que ha estudiado, ha profundizado sobre la obra de las artistas mujeres y diversidades en esta escena argentina, con lo cual va a ser un placer contar con su trabajo, con sus ponencias. Y acá lo que me interesaba era señalar que justo cuando nosotros elaboramos este guión de Tercer Ojo,
en una de las, digamos, en las distintas zonas de la exposición aparece ese interés nuestro por trabajar con una mirada no canónica, con una mirada que esté alimentada por este pensamiento feminista, que no es un pensamiento único, sino que es divergente, hay numerosas perspectivas del feminismo. Pero no teníamos tan aceitado este mecanismo, lo exhibimos a través de determinados problemas que fueron apareciendo, pero la idea es que en este seminario, en este módulo del seminario, podamos profundizar en esos debates que iban apareciendo a partir del diálogo entre obras. Por ejemplo, acá tenemos la obra de Marta Minujín y de Ana Mendieta, ¿no? Juntas, obras que trabajan sobre esta noción, digamos, de cuerpo-territorio, porque son obras donde las artistas justamente toman contacto con la tierra, ¿no? En una performance. Ambas justamente hacen operaciones son muy diferentes entre sí, pero hacen operaciones donde la tierra entra en contacto con el cuerpo. Y también en otros diálogos, como por ejemplo acá, donde vemos la obra de Rosana Paulino y la obra de Aline Mota en conjunto, juntas casi una al lado de la otra, para poder hablar de los habitantes afrodescendientes, de la diáspora africana, de cómo nos marcó a la cultura latinoamericana, al arte latinoamericano, el pensamiento negro, cómo las comunidades, tanto indígenas como y las comunidades africanas, han tenido una fuerte impronta en la producción artística y ahora ha sido recuperado. Estos contenidos han sido recuperados en distintas bienales, en distintos contextos expositivos a nivel internacional. Digo, un caso muy interesante que seguramente se va a tocar en el seminario es el de la Bienal, son las bienales, ¿no? La Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, etc. También teníamos la figura de Frida Kahlo como ícono, ¿no? de la representatividad de las artistas mujeres, pero también de las disidencias sexogenéricas. Y en uno de los núcleos de la exposición pensamos justamente en esta idea que es el núcleo de transformar el cuerpo. Pensamos en los posibles diálogos que existían entre obras que trabajan artistas mujeres desde una sensibilidad femenina vinculada con el deseo femenino y obras de artistas que es el caso de Cilia Sánchez, el caso de Anne-Marie Heinrich, que acá no se ve muy bien, está hacia atrás, la obra Sandra Vázquez de la Horra, pero también enfrentar esas obras con obras de artistas como Petoruti, como Lino Eneas Pilimbergo o Alfredo Gutero, e incluso Víctor Brecheret, que trabajan una imagen de las mujeres, del desnudo de las mujeres, como iconografía para poder repensar sus propios lenguajes, ¿no? No desde un lugar, digamos, erótico, desde el deseo de las mujeres, sino de su propia mirada hacia las mujeres, ¿no? Entonces, estos diálogos interesantes que se van proponiendo en la muestra abren para poder pensar estas lógicas desde el feminismo. Y acá tenemos, por ejemplo, la imagen de Maris Bustamante, Wilfredo Lam y Alfredo Gutero. Esta es otra vista de sala que se da en Transformar el Cuerpo, porque me interesaba señalar esto, que en la segunda sala de Transformar el Cuerpo nos encontramos con obras que trabajan sobre lo monstruoso, el cuerpo monstruo, ¿no? Yo soy el monstruo que os habla, dice Beatriz Polve Preciado, ¿no? Y acá en la imagen de Wilfredo Lam justamente aparece como una suerte de criatura, digamos, Wilfredo Lam con todo su trayecto y inspirándose en la cultura afrocubana, va a proponer este tipo de imágenes sincréticas, ¿no? Y acá la imagen de Maris Bustamante burlando la situación, digamos, el poder de la masculinidad a partir de estas imágenes, estas máscaras donde tiene un pene en la nariz que dice para quitarle a Freud lo macho, ¿no? Entonces estos diálogos, más este diálogo que se auspicia en esta sala, donde aparece, digamos, la idea del trabajo sexual, ¿no? Como el trabajo sexual como
que muchas veces es un tabú, ¿no? Para poder hablar de nuestra propia cultura, sí apareció trabajado en las obras de Berni, pero también en obras de artistas contemporáneas, como Teresa Margolles, ¿no? Que es una artista que, fíjense la imagen de una persona transexual que está posando en una pista derruida de Ciudad Juárez, ¿no? Que es un lugar en donde, digamos, son estos espacios derruidos que están vinculados con las rutas del narcotráfico, ¿no? En Ciudad Juárez, justamente. Entonces, yendo ya al recorrido que va a hacer Georgina rápidamente, ella va a arrancar con la figura de Frida Kahlo, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, Frida Kahlo, Diego y yo, y Autorretrato con Chango y Loro. Dos obras que ahora están, digamos, en la parte central de Tercer Ojo. Debo decirles que este año va a haber unos cambios en esa sala, o sea que nosotros vamos a atravesar el curso con estos cambios, o sea, vamos a poder arrancar con lo que vamos a ver ahora. Incluso a mitad de año van a haber unos cambios en las salas con obras nuevas, pero va a seguir estando, digamos, el mismo guión curatorial, ¿no? Acá lo que a Georgina le interesa es trabajar la figura de Frida, pero no esa figura romantizada de Frida Kahlo, sino esa figura que representó, digamos, a esa capacidad de autorrepresentación, esa posibilidad de autorrepresentación de un cuerpo que no es canónico, o sea, no es un cuerpo blanco, es un cuerpo latino, es un cuerpo marrón. Es un cuerpo que se anima, digamos, a hablar de aspectos emocionales, subjetivos en su trabajo, en sus diarios, ¿no? Lo habrán visto ya en numerosos espacios, digamos, en numerosos textos, en numerosas exposiciones. Y que acá la tenemos muy bien representada, digamos, toda su trayectoria, tanto su vida, esta articulación entre arte y vida a través de documentación, ¿no? Que aparecen en esta sala de Tercer Ojo. La relación que va a hacer Georgina es con obras como la de Ana Mendieta, ¿no? Una artista cubana que fue fundamental, digamos, para el recorrido del arte contemporáneo en la historiografía latinoamericana, porque es una artista exiliada, una artista que va a trabajar con su cuerpo, una artista que además tiene un caso de femicidio no resuelto, ¿no? Como no se resolvió, y es una artista icónica, ¿no? Pero lo que le va a interesar a Georgina sobre todo va a remarcar, digamos, en su obra, en este trabajo que tiene, digamos, en relación con la tierra, el cuerpo con el espacio, con la naturaleza. Bueno, un poco como se ve aquí en la foto, nosotros tenemos colgada justamente este video que les mostraba antes, que se titula Alma, silueta de fuego, que es de los años 70, pero también va Georgina a puntualizar sobre trabajos como los de Rosana Paulino, ¿no? En relación con esto que propone Frida Kahlo, abrir el panorama y discutir sobre cuestiones que tienen que ver con lo racial, ¿no? La racialización de los cuerpos racializados, los cuerpos negros racializados en Latinoamérica, los cuerpos marrones racializados. Y en este caso tenemos una obra que es de la colección, ¿no? donde Rosana Paulino articula su pensamiento artístico a partir de la ciencia, ¿no? De cómo la ciencia fue, digamos, un mecanismo central para la racialización de los cuerpos negros, ¿no? Y para esta configuración de las rutas de la esclavitud, que ella trabajó muy bien en muchas de sus obras, que vamos a poder ver, por suerte, en vivo en el mes de marzo, porque vamos a tener una muestra individual de Rosana Paulino en el museo. También podemos vincular este pensamiento con obras como las de Aline Mota. Ven que estamos como trabajando estos diálogos entre artistas que son, si se quiere, artistas que ya forman parte de una cierta cultura de masas, como Frida, pero también artistas que son artistas contemporáneas, que en este momento están circulando en un circuito más internacional de bienales, de exposiciones internacionales, pero quizás que nosotros no las tenemos tanto, digamos, en este contexto local,
no han hecho exposiciones individuales. Bueno, acá en el museo estamos trabajando sobre esa posibilidad y sobre todo artistas, ¿no?, mujeres que no han tenido tanta representación en las colecciones. La segunda clase de Georgina va a girar en torno a la figura de Wanda Pimentel, una artista brasilera, que aquí ven una foto de ella trabajando con sus obras. Puse esta foto porque me pareció interesante pensar a partir, digamos, del óculo de Georgina, de pensar cómo construye la espacialidad Wanda Pimentel. Ella está pensando en una espacialidad que apunta a poner en crisis el ámbito cerrado en el que se inscribieron las mujeres, ¿no? Su obra es una obra crítica con respecto al sistema, a la cultura de masas, con respecto a esta visualización de las mujeres al interior de sus casas. Las mujeres tienen que estar al interior de sus casas. Ella un poco pone en crisis esa escena y lo hace a partir de un lenguaje que se alimenta de las imágenes del exterior, de las imágenes cotidianas, ¿no? Se articula en su trabajo el arte y la vida. Digo, podemos encontrar en su obra numerosos objetos que forman parte de la vida cotidiana y con una imagen claramente pop, ¿no? Como podemos ligar su trabajo, ese pop que diríamos el pop achurado, que no es el pop norteamericano, es un pop crítico, ¿no? No es un pop que intenta llegar a las masas con un sentido acrítico, sino al contrario, ¿no? De esto hablan los críticos peruanos, ¿no?, del pop achurado. Y también va a citar a Mónica Mayer, una artista mexicana que tiene estas series de postales donde, digamos, un poco pone en crisis estos hábitos de las mujeres de opresión con respecto al deseo sexual o la posibilidad, ¿no?, de manifestar con quienes quieren hacer el amor, por ejemplo, en este caso, ¿no? Fundamentalmente poner en crisis lo normativizado, ¿no? En esa esfera trabaja Mónica Mayer y también, digamos, Mónica Mayer era compañera de Maris Bustamante, que es la artista que les mostré antes, en un grupo que se llama Polvo de Gallina Negra en México y que fue un grupo muy, digamos, revisitado en los últimos años por obvias cuestiones, ¿no? A partir de que se han recuperado figuras de mujeres en la historiografía del arte, este es un grupo digamos, ya de una impronta muy, muy interesante y ya es un grupo que radicalmente representa, digamos, estos cambios que han producido los feminismos en las últimas décadas. También va a traernos a colación la figura de Anabela Geiger, que es una artista brasilera. Fíjense acá, lo que hace Anabela es trabajar con postales de comunidades indígenas, ¿no? Postales que se estaban circulando durante la dictadura militar en Brasil. Y lo que hace ella es casi como ironizar esa forma de representatividad de la cultura indígena a través de este paralelo entre un Brasil nativo y un Brasil alienígena, ¿no?, que es el título de la obra, y invita a sus amigos, a su familia, a disfrazarse, ¿no?, y a montarse en la misma escena, o sea, en el balcón de su casa, ¿no? Entonces, estas son imágenes, digamos, que tienen una incidencia muy, muy fuerte para poder repensar incluso las formas y la dimensión performativa de las artes, que es lo que les comentaba antes, las formas de los lenguajes en que han cambiado las propuestas, digamos, de revisitar nuevos lenguajes, nuevas formas, que también va a estar presente en este trabajo, que es de las yeguas del Apocalipsis, y que va a ser, digamos, el último de los ejes que va a trabajar en su clase Georgina Glusman, a partir de este dúo que nos permite revisar esa noción de cuerpo enfermo, ¿no? El cuerpo enfermo, cómo opera el cuerpo enfermo en el campo del arte. En este caso, porque las yeguas del Apocalipsis estaban hablando de lo que es y lo que comenzó en los años 80, este virus del SIDA, del HIV, y de
bueno, lo que produce en ese momento los fluidos, el lugar que tiene el fluido, la sangre, para poder trabajar, digamos, estas articulaciones entre los cuerpos, la conexión, la dimensión afectiva, ¿no? Los cuerpos enfermos también van a estar presentes a partir de los cuerpos enfermos las obras de Liliana Maresca, ¿no? En su trabajo, en su recorrido. La obra de Liliana Maresca es una obra, digamos, muy prolífica, digamos, en este recorrido nosotros lo que hicimos fue revisitar su archivo y poder encontrarnos con imágenes que tenían que ver no específicamente con obras, sino fíjense que es ella con sus propias obras, o sea, cómo entra en contacto el cuerpo de Liliana Maresca con las obras. Y ahí hablamos también de dispositivo, ¿no? Artístico, y los retratos que ella hace en los últimos años de su vida. Ella también muere de SIDA. Y cuando iban a visitarla, ella hacía estos retratos. Fíjense que algunos de ellos tienen un tercer ojo en la frente, ¿no? Como eran retratos donde ella intentaba trabajar, digamos, esta dimensión espiritual de las personas. Y también esta imagen de Maresca se entrega a todo destino, que es como esa performance que ella hace, que en realidad es una foto performance, ¿no? Ella se publica a sí misma en una revista pornográfica para ver, digamos, con su número de teléfono y para ver, digamos, qué era lo que estaba pasando ante un exceso, digamos, de falta, digamos, de conexión entre los cuerpos, y ella propone justamente un acercamiento, una aproximación y una conexión, ¿no? Con la escena, con el mundo del arte, pero también que dando cuenta del deseo femenino, ¿no? Y también en esta noción de los cuerpos enfermos, cómo opera en el campo de la construcción de las imágenes. Tenemos la obra de Feliciano Centurión, Flores del mal de amor, que este es un bordado de seis bordados que son de la colección de Eduardo Costantini, que también están expuestos en Tercer Ojo. Fíjense que son bordados bastante pequeños para lo que él solía intervenir frazadas muy grandes de más o menos 1,5 metros o quizás un poquito menos. En el último año de su vida ella no podía, digamos, tomar contacto o desarrollar obras muy grandes, entonces apela, digamos, a estos formatos un poco más chicos y su trabajo se vuelve mucho más, si se quiere, profundiza en esto que ya venía haciendo, digamos, con sus grandes frazadas, que es en una cierta poética, una poética muy subjetiva, muy emocional. Digamos, en cada uno de los bordados hay una frase: el amor inunda mi corazón, ¿no? Que a veces son como frases que nos dan cuenta de cierto cliché al que se lo vincula la figura del amor, pero sin embargo dan cuenta de cierta dimensión afectiva, ¿no? Que va a estar operando en sus imágenes. Y por último, una imagen como obras como las de Mildred Barton, que es una artista que no solo opera, bueno, cuando antes decía lo monstruoso, ¿no? En el cuerpo. Lo monstruoso tiene que ver no solo con una cuestión peyorativa del cuerpo, sino que lo monstruoso como lo otro, como eso que pueda parecer que no se conoce, y en este caso esas sensaciones que no se conocen, ¿no? Mildred Barton con sus sueños eróticos, que justamente ahora sí están exhibidos en sala. Esta obra no estaba al principio, digamos, de la exposición, y fue, bueno, con el correr de los meses que las muestras se van renovando, esta obra se exhibe desde ese momento, ¿no? Desde el año pasado. El módulo 2 va a girar sobre el teatro de la identidad. La clase la va a dictar Mariano López Seoane. La clase se llama Subjetividades modernas desde el surrealismo, y lo que va a trabajar Mariano López Seoane es justamente esta articulación entre lo identitario y las imágenes surrealistas, cómo imaginarse ser otro a través de la construcción de una narrativa, a través de esa imaginación de ser otro,
se va a poner en escena una otra identidad, ¿no? ¿Cómo es esa construcción identitaria que se va desarmando? Estrella de Diego diría ese sujeto desdoblado, ¿no? Como esa imagen de un sujeto que se quiebra y que en la representación, en la autorrepresentación, va generando, digamos, otro perfil, otra identidad, otro modelo, digamos, de visión de sí mismo, ¿no? O de sí misma. Este núcleo nos interesó mucho en este contexto en donde se trabaja mucho sobre lo colectivo, pero pensamos que lo colectivo también se alimenta de esa subjetividad, ¿no? Que va cambiando en constante transformación, y eso es lo que va a trabajar justamente Mariano a partir de imágenes de diálogos que se proponen ya en las obras de Tercer Ojo, en las salas de Tercer Ojo, como por ejemplo este diálogo entre Grete Stern, Remedios Varo y Roberto Mata, ¿no? Que son artistas vinculados al surrealismo. La obra de Remedios Varo, con su trabajo, digamos, justamente esta obra se llama Ícono, donde toma de imágenes del pasado, de la cultura bizantina, ¿no? Para poder transformar este universo en un otro universo. Acá la torre, por ejemplo, que aparece representada en esta imagen pictórica, la torre se dice que significa, digamos, que apela al secreto, ¿no? Al secreto de las mujeres, o a eso que no se dice, ¿no? También Remedios Varo va a trabajar, por ejemplo, con estas imágenes que son, digamos, muy empáticas con cierta cultura contemporánea que tiene que ver con utilizar cierta iconografía cercana a la animalidad, ¿no? Cómo va a operar, digamos, la naturaleza hacia los interiores, imágenes explosivas. Y también lo va a hacer Grete Stern en sus fotografías, en donde también, digamos, va a proponer universos muy, digamos, podríamos decir universos demenciales, ¿no? Universos que son como muy diferentes de los universos que tienen que ver con los sueños, ¿no? Con eso que nos encontramos cuando soñamos y que de alguna manera proponen, digamos, a partir de los sueños un otro autorretrato, ¿no? Una otra construcción de la identidad. Grete Stern hace estos collages de sueños a fines de los años 40, hace más o menos unos 150 collages, pero en la colección Eduardo Costantini hay al menos unos 46, ¿no? Y estos fotomontajes que ella hacía los publicaba en una revista que justamente era la revista Idilio, y se publicaban junto con crónicas que hacía un sociólogo de sueños que recibían, relatos de sueños que recibían de personas que consumían esa revista, ¿no? Eso era muy interesante porque eran acompañados de esas lecturas. También, como dije antes, la obra de Wilfredo Lam va a estar presente, digamos, en la clase de Mariano López Seoane, a partir, digamos, de esta recuperación de las culturas afroamericanas, pero también porque Wilfredo Lam es un artista que es descendiente de una familia de alguna manera mestiza, podríamos decir, chino y origen afrocubano, ¿no? Entonces, a partir de ese sincretismo, él produce, y además de su viaje a Europa, su vuelta a Cuba y su conexión con su familia y con sus orígenes, va a proponer una obra completamente sincrética y completamente cambiante, donde va a hablar, digamos, de que esa construcción de subjetividad se da en un marco familiar muy complejo y que no podemos leerla a la luz de una única perspectiva, ¿no? Y por último, digamos, estas construcciones de identidad que tienen que ver con la diversidad sexual, pero que además ponen en jaque el espacio en el que se construye esa identidad, ¿no? Como, fíjense acá, las flores, el tapado, bueno, los accesorios que aparecen en esta imagen de Marcia Schwartz, dan cuenta también de esa identidad, esa transformación de la identidad. Digo, para ser otro también hay que
no solo trasvestirse superficialmente, sino que hay que incorporar otros accesorios, ¿no? Y hay que poner en escena eso. Por eso la idea de teatro de la identidad es como hablar de que la identidad es también una puesta en escena, ¿no? En la medida en que nos vamos poniendo en escena, nos transformamos y nos convertimos en ese otro que quisiéramos ser. Eso es algo que entendió muy bien Carlos Federico Sáez, porque él hacía posar, por ejemplo, a su hermana en esta imagen que ven al costado, esta pintura, que es una pintura de la colección de Malva. Se dice que él la hacía posar con esa especie de capa roja, que era una capa que pertenecía, digamos, a las sociedades burguesas españolas, ¿no? Y ellos no eran de una clase burguesa. Entonces, de alguna manera, esta idea de posar como otro alimenta ese imaginario de la construcción de una identidad diferencial, de la misma manera en que también lo hacía, digamos, al interior, digamos, de su taller. Digo, él se disfrazaba, por ejemplo, de Sara Bernard junto a sus colegas en la fiesta del Círculo Artístico de Roma a fines del siglo XIX. Y acá lo vemos también disfrazado de Baco. Digo, es Carlos Federico Sáez, que es un artista que se lo considera como un ícono, digamos, del arte moderno de principios del siglo XX. Fíjense cómo muestra estas otras capas, ¿no? Y a través de estas otras capas que muestra va a estar problematizando esa idea de la construcción del héroe de la modernidad, no el artista héroe. Yendo al tercer módulo, el tercer módulo va a trabajar sobre la otra naturaleza, esta idea de naturaleza, cultura visual y ambientalismo, que va a tomar Pablo Lapadula. Pablo va sobre todo a puntualizar en una idea de un concepto de naturaleza que nosotros decimos la naturaleza como lo común, ¿no? No como lo otro, no como lo diferencial a los humanos. Y en este caso, la figura de Tarsila Amaral con Avaporu, ¿no? Esta pie que pisa la tierra y que pone en contacto el cuerpo humano con la tierra, con el pasto, con lo verde, es una idea central que va a aparecer de diferentes maneras en las obras, pero también va a estar de alguna manera poniéndose en crisis con esta otra mirada más romantizada de la naturaleza, ¿no? Que aparecen en algunas de las obras de Covarrubias, o una naturaleza desperdigada, deconstruida, como la de Emilio Petoruti, o una naturaleza amarronada, que digamos a partir de esa investigación que hace Vicente Dorrego Monteiro de las antiguas culturas también americanas, ¿no? En las clases de Lapadula también vamos a poder revisar las imágenes, los artistas, cómo ciertos artistas de comunidades indígenas están trabajando esa noción de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abel Rodríguez, Yeronahue Jaquijihue, que son dos artistas de comunidades de Venezuela y de Colombia, y Jaider Esbel, que es un artista brasilero también, un artista autodidacta que tiene una trayectoria sumamente importante. Digamos, hoy en día sus obras circulan en distintos ámbitos, bienales, etcétera, pero es un artista que fallece en el año 2021 y es un artista que justamente proponía, digamos, ese acercamiento a la propia a sus orígenes, un militante, digamos, con respecto, digamos, a poder guardar toda esa información y a transmitir oralmente y también a través de la cultura visual todo lo que significaba haber pertenecido y nacido en un territorio como en el que nació, ¿no? Es de la comunidad Mayushi. Y justamente fallece en el marco, digamos, de una bienal de San Pablo, con lo cual fue muy significativa su muerte, porque él venía teniendo toda una presencia en el contexto latinoamericano. También Lapadula va a trabajar sobre los maquinismos, sobre la naturaleza en relación con la máquina, ¿no? Cómo la ciudad interviene
en la concepción de la industria, en la historiografía del arte, va a incorporar, digamos, nuevas imágenes. Y, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, que esta es una imagen muy interesante porque también habla de algo que, digamos, de algo de lo que no se habla, que es del aborto, justamente. Esto es un aborto, se llama aborto espontáneo, ¿no? Y ella, pero sin embargo, la construcción de la imagen es como una imagen bastante técnica, tecnicista, ¿no? Y él va a trabajar, va a investigar sobre este aspecto en la obra de Frida Kahlo, ¿no? Y por último, los artistas artivistas, ¿no? Que son los artistas que van a, como el caso de Nicolás García Uriburu, que van a proponer intervenciones, por ejemplo, en el Canal de Venecia, para trabajar, digamos, este reclamo por una soberanía, digamos, en la soberanía ambiental, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hoy estamos trabajando más desde los ecofeminismos, pero en ese momento era la idea de la ecología la que pivotaba fuerte en las obras de los artistas. Y en este caso, bueno, él hace una acción que fue, digamos, paradigmática, que es la de intervenir con agua verde, con agua coloreada, en los canales, distintos canales del mundo, ¿no? Él también, Pablo Lapadula, va a trabajar sobre la figura de Torres García, porque Torres García y sobre, bueno, a partir de esta idea de la ciudad o la configuración de la ciudad y de la cultura urbana, cómo va a intervenir en el pensamiento de esos artistas que van a elaborar una imagen en donde intentan sintetizar lo espiritual y la naturaleza, ¿no? La naturaleza y la espiritualidad, que van a estar incorporados como en obras que son paradigmáticas, incluso para la colección del museo, que son estas composiciones muy sintéticas, donde Torres García transmite esa visión, digamos, de una imagen de el mundo, ¿no? A partir de estos íconos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, son peces, son seres humanos y otras herramientas, como todo ese universo para él va a dar cuenta de lo que debe ser el ser humano, de la armonía, ¿no? Y esa armonía que se logra a partir de esta naturaleza. Y de esa manera intervenir esa idea de ciudad cosmopolita que lleva más al olvido de las cosas, a la dispersión, al caos, etc. Acá Torres García va sobre todo a puntualizar sobre la idea de armonía, tranquilidad, equilibrio, etc. Por último, el módulo 4, que va a dictar Silvia Dolinco, se va a centrar en las imágenes populares, ¿no? Sobre todo elementos e imágenes populares en el arte moderno. Acá tenemos la obra de Antonio Berni, que es una obra icónica de nuestra colección, que es Manifestación. Manifestación está, en este caso, en diálogo con esta vitrina de documentación que hemos podido, digamos, desarrollar a partir de un proyecto que está en línea, que se llama Manifestación en Foco. Pero lo interesante acá, que ustedes después pueden, digamos, investigar sobre este proyecto, que nos ha llevado un poco más de un año, digamos, donde se reunieron numerosos especialistas a investigar específicamente esta obra, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esta obra? ¿Cuál es la materialidad? ¿Qué aparece detrás de las imágenes? Por ejemplo, Berni, se sabe acá, al costado no se ve tan bien, pero lo que se pueden ver son las imágenes que él tomaba, fotografías que tomaba de las personas que luego iba a dibujar, o también las tomaba de fotografías que tomaba de periódicos, ¿no? Entonces lo popular, que además está asociado a este núcleo de transformar lo social en nuestra exposición Tercer Ojo, también va a tener digamos, un camino posible de interpretación en obras que trabajan sobre las fiestas populares, como por ejemplo Cándido Portinari, la fiesta de San Joao, que es una pieza icónica de esta colección, obras que
probablemente veamos en poco tiempo en el museo, como la de Diego Rivera, Baile de Tehuantepec, ¿no? Que son obras icónicas, que esta obra es de la colección Costantini, y que hablan un poco de esa cultura vernácula, ¿no? Acá la obra de de Pedro Figari sobre los candombes, ¿no? Estas imágenes de lo popular, pero también lo popular como aparece representado en las imágenes a partir, volviendo ahora al pop, ¿no? Como en imágenes como las del Che Guevara o imágenes tan pregnantes como la de Pablo Suárez subiendo, o sea, con este personaje que se sube al subte en los años 90 en un momento de recesión económica, ¿no? Cómo lo popular está articulado con lo que está pasando socialmente o también con lo que está pasando socialmente a nivel cultural, que son los cambios. Por ejemplo, en Marisol Escobar trabajaba estos personajes que, digamos, trabajaba sobre otros modelos de familia en sus obras. Y entonces unía distintos personajes y los transformaba, digamos, como estamos viendo acá, eran como una suerte de tótems, ¿no? Y después la cultura nocturna, que también tiene gran pregnancia, digamos, en esta configuración de la cultura de masas, ¿no? Como bien lo trabajó Berni en este cuadro, o Jorge de la Vega en esta obra que está inconclusa, pero que bueno, la tenemos expuesta, exhibida, que es una maravilla de pieza. Y después la editorialidad que aparece, ¿no? Porque Dolinco le va a interesar esta idea de lo popular asociado a la cultura de masas y asociado a esta repetición constante que generan las imágenes que a través del grabado o a través de técnicas de reproducción. La reproductibilidad técnica, como diría Benjamin, es un eje fuerte en este tópico que vamos a ver en obras como las de Liliana Porter o, para terminar, con obras como la de Beatriz González, que esta es una obra que estuvo colgada en el museo, una artista colombiana que trabaja este telón de fondo, que es una obra también icónica de la colección, que representa, digamos, esto que ven atrás, es una imagen, ella la toma de una imagen, una fotografía del presidente de Colombia en los años 80, digamos, en una fiesta. Y lo que ella intenta decir es que, digamos, de alguna manera esa imagen daba cuenta, representada como un telón, daba cuenta de cómo esta idea de la política como telón de fondo, ¿no? De una sociedad que está en crisis, como era la sociedad colombiana de los años 80. Y lo interesante también no solo es la imagen, sino también el procedimiento que ella utiliza para desarrollar esta pieza, que es hacer muchos metros de esta imagen. O sea, ella reproduce esta imagen casi, creo que 100 metros, alrededor de 100 metros de esa tela, y la va vendiendo por metro. O sea, lo que nosotros tenemos es un fragmento de la obra que ella en su momento puso en venta. Entonces, todas estas cuestiones, o sea, creo que son muchos puntos que se van a trabajar en el seminario, van a estar puestas en foco en esto que llamamos un tercer ojo al mundo, para poder abrir caminos para repensar la colección, para poder seguir discutiendo sobre la colección y seguir discutiendo sobre arte moderno y contemporáneo. Así que bueno, con esta presentación me gustaría abrir a preguntas que puedan tener o bueno, abrir el diálogo de la manera que ustedes quieran, con lo que necesiten saber o simplemente comentarios que quisieran hacer. Yo tengo una pregunta. Te paso un segundito al micrófono así queda grabado. Bueno, gracias. Quería saber, ya que decís que podemos preguntarte de todo, Sí. ¿Por qué se llama un tercer ojo? ¿Que es algo intuitivo? ¿Es algo que es más espiritual, sí, no sé, emocional? El tercer ojo, ¿viste? Vos lo repetías bastante eso. Entonces, sí, acá yo me lo imagino como algo más, es el sexto sentido, como un sentido. Sí. Sí, totalmente. Nosotros cuando la muestra, esto son confidencias, ¿no? La muestra cuando se empezó como a trabajar el título de la exposición, se visualizó primero en la imagen de Frida, Diego y yo,
que está, claro, que justo es la tapa del libro, donde Frida, digamos, tiene, digamos, ese tercer ojo, donde, digamos, aparece Diego Rivera. Y nos gustaba pensar en si esa obra realmente a nivel, digamos, visual iba a ser central en la exposición, pero por otro lado, el concepto del tercer ojo, como bien decís, abre muchas puertas para poder pensar esa otra dimensión, ¿no? Por un lado, era pensar el coleccionismo, ¿no? Porque es una muestra que habla de dos colecciones, colección Malva más colección Eduardo Costantini. Dos formas de coleccionar, una institucional y una colección de un coleccionista, ¿no? Entonces pensábamos cómo las colecciones se van conformando a partir de una visión, ¿no? De esa búsqueda que tienen los coleccionistas o incluso que tiene esa institución, que esa búsqueda se va continuamente redefiniendo con los años, porque ya este museo tiene unos cuantos años. Y esa fue, digamos, un motivo por el cual nos interesó pensar esta idea de tercer ojo, ¿no? Como convocar otras visiones y también convocar ese costado sensible, espiritual, que puede, digamos, alimentar esta puesta, digamos, en escena de la colección, ¿no? Es también esa una razón. Gracias. Si querés... Yo creo que es subjetivo, pero para mí, sí, digamos, si lo veo a nivel personal, creo que sí. Digamos, justamente en el seminario se trabaja toda esa dimensión, digamos, esa otra dimensión que tiene el arte, que no es solo la de la narrativa historiográfica cronológica, sino que es una narrativa mucho más compleja, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí. Mira, habla las obras, la colección es de arte latinoamericano, las dos colecciones, con lo cual, bueno, la de Costantini tiene algunas piezas que no son de arte latinoamericano, digamos, no, de artistas no nacidos específicamente en Latinoamérica, pero en la exposición todas las obras son de artistas latinoamericanos. O puede haber algún caso de algún artista exiliado, que pertenezca a otro, como es, o artistas que se han radicado en Latinoamérica. Tiene sentido para nosotros hablar desde Latinoamérica porque es, digamos, un poco nuestra perspectiva de trabajo, poder redefinir esta idea, esta noción de arte latinoamericano a la luz de, digamos, muchísimos recorridos que se han producido en torno a lo latinoamericano en los últimos 20 años. Digo, a partir del siglo XXI hay numerosas revisiones sobre el arte latinoamericano, pero también hay una cierta estatización, ¿no?, de la idea de lo latinoamericano como a partir de ciertos artistas o solo enfoques más unilaterales. La idea nuestra es que tenga sentido esa revisión de ese concepto de lo latinoamericano, pero no solo un sentido geográfico, ¿no?, sino un sentido justamente, y ahí es donde creo que dialoga con lo que vos señalás, que sí, es global, ¿no?, de alguna manera nos permite hablar del arte, de los procesos y las investigaciones que se están produciendo a nivel internacional. O sea, nosotros focalizamos mucho en lo latinoamericano, pero sí somos conscientes de que los temas y las problemáticas que trabajamos son de índole, digamos, más transnacional, si se quiere, transgeográfico, ¿no? Estaba pensando que, siguiendo un poco lo que estabas diciendo recién,
creo que es súper válido este enfoque de los artistas latinoamericanos que no dejan de ser artistas globales porque en muchos casos fueron y vinieron, pero cuando vinieron, digamos, incorporaron y bajaron paradigmas de lo que estaba quizás en Europa instalado como qué era el arte latinoamericano, que era quizás lo exótico, que era quizás lo salvaje, y ellos de alguna manera transforman todo eso en un híbrido en donde pueden incorporar total identidad y búsqueda, digamos, personal en las obras que hacen. Sí, totalmente. Es muy necesario, ¿no? También. No sé si, Bel, querés agregar algo con respecto al seminario en sí, digo, recalcar alguna cuestión. Por ejemplo, este año y el año pasado también lo tuvimos, que es la posibilidad de hacer la clase y que a las 48 horas se va a subir en... Exacto, sí, eso si quieren les cuento. El seminario es presencial en su esencia, pero vamos a tener la disponibilidad de que los videos estén online entre 48 y 72 horas después. Entonces, si hay alguna clase que no pueden venir, va a estar disponible junto a su programa. Entonces, eso es una posibilidad para quienes por ahí no puedan estar todos los lunes de manera presencial. O también tenemos muchas personas de otras provincias que van a estar asistiendo de esta manera online también. Las inscripciones pueden ser online, pueden ser ahora mismo en caja o nos pueden escribir al mail si tienen más dudas. Cualquier otra cuestión del formato también nos pueden consultar. Bueno, gracias. Gracias, Nancy.